Bueno, entonces, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por acá nuevamente. Hoy entonces es muy especial este espacio porque esta colaboración es con una invitada muy querida por mí que ustedes ya conocen. Y vamos a hablar entonces sobre cuando un hijo tiene ciertos problemas emocionales en el colegio, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿A qué vamos a llamar esos problemas emocionales aquí hoy en esta colaboración? Uno, cuando ese hijo cae en tener esos desbordes, digamos, emocionales, y llámese que, digamos, comienza a llorar intensamente, a no saber cómo manejar sus emociones, llamémoslo tristeza, enojo, miedo, ¿por qué no alegría, asco? Otras más complejas como vergüenza, aburrimiento, en fin, o que se va al otro lado y es que tiende a tal vez querer disfrazar esas emociones o querer reprimirlas o guardarlas. Yo acá les he dicho varias veces y es que son dos caras de la misma moneda que no es tan rentable ni para un niño y mucho menos para un adolescente y mucho menos en el ambiente, digamos, escolar, porque eso puede dificultar que pueda tener una interacción sana, digamos, con los demás, ¿sí? Que incluso pueda disfrutar los momentos dentro y fuera de clases en los que está en ese espacio. Entonces, básicamente por eso es que quise traer este tema hoy y traerlo con una persona que quiero mucho, que en realidad sabe mucho, digamos, de este tema que quise traerles. Entonces, vamos a darle el ingreso a Liliana. Para los que no la conocen, ella es psicóloga, trabaja temas de discapacidad intelectual desde hace más o menos 9 años y tiene un proyecto muy lindo que es TER Discapacidad Intelectual, pero quiero que sea ella quien se presente con ustedes. Entonces, Liliana, hola, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola Gina, ¿cómo te va? Cuéntanos para los que recién, digamos, te conocen, quién eres tú, digamos, cuéntanos un poco de todo el trabajo que tú has logrado hacer en estos años en temas de discapacidad intelectual y cuéntanos un poquito de tu plataforma que es TER Discapacidad Intelectual para los que, digamos, no la conocen, qué es lo que, digamos, ahí compartes con las familias. Bueno, como ya lo mencionó Gina, yo soy Liliana Torres, soy psicóloga, tengo aproximadamente 9 años de experiencia en manejo individual y grupal de personas en condición de discapacidad intelectual y sus familias, con edades entre los 6 y 71 años aproximadamente. Yo tengo experiencia en cuanto a la creación y aplicación de programas dependiendo de la necesidad que requería cada estudiante. Y entonces, pues debido a esta experiencia, mmm, consideré importante crear Ter Discapacidad Intelectual, que es un proyecto que tengo orientado para ayuda y asesoría a padres, madres y cuidadores que tienen a su cargo personas en condición de discapacidad intelectual. Bueno, igual para los que deseen más información de esa plataforma tan linda que Liliana tiene, yo igual aquí abajo les voy a compartir eh, dónde pueden encontrarla, porque sí, digamos, es algo muy valioso que siento que les puede ayudar como si desean ampliar específicamente ese tema, digamos que ese es el espacio. Entonces, sí, nuevamente gracias Liliana por estar acá con nosotros. Entonces, para iniciar, me gustaría entonces hacerte la primera pregunta que acá tengo. Esperen que se me fue. Acá está. Bueno, y entonces la primera pregunta que me gustaría hacerte, Liliana, es, pues digamos, con todas las personas que tú has podido trabajar en este tema de discapacidad intelectual, pues te has dado cuenta, igual que yo, que eh, hay ciertas cosas que se dicen alrededor del tema de las emociones, ¿no? De los problemas emocionales. Me gustaría entonces que arranquemos por ahí y es que nos cuentes cuáles sientes tú que pueden ser esos mitos alrededor de esos problemas emocionales que a veces
un adulto tiende a percibir que tiene alguno de sus hijos, sea un niño, sea un adolescente, eh, cómo lo ven, cómo lo entienden, incluso cómo lo manejan con esos hijos. Y si tal vez sientes que es la forma adecuada o tal vez no, como hoy se percibe un poco todo este tema de los problemas emocionales de los hijos. ¿Qué podrías decirnos de eso, Liliana? Bueno, con respecto a los mitos, es importante tener en cuenta que a veces los padres creen que los hijos tienen un comportamiento emocional desbordado o complicado porque quieren molestar a los papás, ¿sí? Como quien dice, ellos son los que quieren manejar la situación y como ellos quieren manejar la situación, entonces tienen y presentan estos tanto comportamientos como emociones que son muy, muy fuertes, muy, llaman mucho la atención, ¿sí? Esa es otra. Hay papás que creen que los hijos tienen estas emociones desbordadas y estas emociones tan fuertes porque quieren llamar la atención, ¿sí? Usualmente hay un motivo por el cual se está presentando este comportamiento y esta emoción desbordada. Sin embargo, algunos padres no lo consideran ni válido ni importante y algunos padres creen que es solamente por hacer pataleta y ya, llamar la atención. Entonces, es importante que los padres, las madres y los cuidadores de niños, niñas y adolescentes entiendan, comprendan que ellos hasta ahora están desarrollando esta parte de regulación de frontal y prefrontal de su cerebro y hasta ahora lo están desarrollando para poder tener esa regulación, ¿sí? Entonces, lo he mencionado en algunas ocasiones y en algunas de los videos que hago y explico esto, y es que cuando un niño está desbordado emocionalmente, que está aquí arriba, su capacidad de razonar y de calmarse se encuentra aquí abajo. Pero resulta que esta persona, este niño, niña y adolescente no tiene el desarrollo cognitivo para poder lograr que esta emoción la pueda regular de una mejor manera, ¿sí? Regularla en el sentido de que la emoción pueda disminuir un poco y pueda lograr como la regulación y el manejo de esa emoción, ¿sí? Cuando los padres entienden que efectivamente ellos no tienen ese desarrollo cognitivo, entonces hay que hacer un acompañamiento en cuanto a ese desborde emocional. Ese acompañamiento es importante que se realice de una manera respetuosa, de una manera tranquila. ¿Por qué? Porque resulta que si tu mamita, tu papito, estás viendo la situación desbordada emocional de este niño, niña y adolescente, y lo que quieres es eh, que manejar como esa emoción y que no la tenga, ¿sí? Primero, eso es un error porque todos vamos a tener las emociones. Segundo, sí es importante tener en cuenta que tienes que estar calmado tú para poder calmar a otra persona, ¿sí? Es muy difícil que un adulto que quiera regular las emociones o ayudar a regular las emociones de un niño, niña, adolescente desbordado, lo haga cuando está en una situación emocional también desbordada, ¿sí? Entonces, el papá, la mamá y el cuidador que sí tienen el desarrollo cognitivo para poder hacer este nivel emocional, emociones y nivel de razón, de estar analítico, crítico, de poder razonar y analizar bien la situación deben estar niveladas. ¿Por qué? Porque si tú como adulto no estás controlando tus emociones, pretendes que un niño que no tiene el desarrollo cognitivo lo haga.
Entonces, esto es importante que lo comprendas, que lo entiendas, que no es una manera de criticar, juzgar y señalar, sino de entender que hay un desarrollo de cada niño, niña y adolescente, y este desarrollo también viene muy ligado a su proceso cognitivo, a su cerebro y a las partes de ese cerebro donde puede autorregular y donde puede tomar, donde puede hacer un manejo o una regulación mejor de sus emociones. Sí, digamos, me parece genial eso que dices porque justo es algo que yo les, digamos, vengo diciendo hace varios años y siento que se los diré siempre y es que a modo de recordatorio es bueno que siempre, digamos, lo escuchen no solo de mí, sino de otras personas. Y es que, claro, a veces creemos que podemos enseñarle a ese hijo a regular sus emociones cuando ni siquiera sé regular las mías, ¿no? Que enseñar a que se calme si yo ni siquiera estoy calmada, no estoy eh, regulada. Y si yo ni siquiera conozco mis emociones, pues claramente cómo voy a pretender que mis hijos conozcan, sepan expresarlas, sepan incluso regularlas, ¿no? Y miren lo que Liliana nos dice. Ese cerebro, digamos, no ha tenido el punto completo de maduración. Es decir, los seres humanos nacemos con ese cerebro totalmente formado, pero el cerebro termina de madurar sus estructuras internas alrededor de los, digamos, 25 años, dicen algunos expertos y algunos estudios. ¿Y esto qué significa? Que esa parte que se encarga de todo el tema de reconocer esas emociones está inmadura. Esa parte que a veces uno, digamos, le escucha que los papás le dicen a los hijos, ay, pero es que no piensa antes de hacer tal cosa. Sí, efectivamente no lo hace, porque ese cerebro prefrontal, como Liliana nos decía, no está formado aún. Al yo como adulto prestarle, por decirlo de alguna manera, mi cerebro, digamos, ya maduro, mi lóbulo prefrontal a ese hijo, significa que como yo ya sé, ya digamos esas estructuras de ese cableado interno, ya lo tengo totalmente formado, totalmente desarrollado, pues va a ser más fácil para él hacer poco a poco lo que, por ejemplo, el psiquiatra norteamericano Daniel Siegel dice, y es hacer esa escalera del cerebro, que ya digamos, ese cerebro reptiliano que alimenta esa necesidad de seguridad se sienta seguro, pero también ese cerebro emocional que busca la conexión se sienta conectado y también luego entonces que ese cerebro ejecutivo que busca solucionar problemas o la empatía o el control de impulsos pueda poco a poco, digamos, activarse, pero no va a ser solo haciéndolo una vez, ¿sí? Sino hay que ir haciéndolo poco a poco para que ese cableado interno comience a formarse, porque recuerden lo que yo les he dicho varias veces, esta parte de aquí abajo, que es el cerebro reptil que busca satisfacerse en la necesidad de seguridad, es la única estructura del cerebro que está, digamos, totalmente formada. El cerebro emocional aún no, el cerebro ejecutivo o racional aún no. Entonces sí necesitamos ayudarles y ser, digamos, como pacientes y conscientes de ese tema como para entender que sí, efectivamente a veces no piensan antes de actuar porque, y eso pasa incluso en sus emociones, porque pues claramente ese tema del control de impulsos, como se desarrolla en esta corteza prefrontal, aún no está formada. Y puede que me digan, Gina, pero ¿qué tiene que ver el cerebro con la creencia? Tiene que ver mucho, igual yo acá abajo les comparto unos espacios que hice explicándoles más del cerebro en los niños, en los adolescentes, para que, digamos, puedan ampliar un poco más de eso, que pues hoy no es el espacio para eso. Entonces, quería hacerles ahí como esa claridad como para tenerlo ahí en cuenta, que me parece importante que Liliana no lo dijo. Entonces, ahora, Liliana, me gustaría que nos compartas a todos los que están viendo esto, cómo entonces podríamos ayudar a un hijo que tiene problemas emocionales en el colegio. Y justamente para eso, pues tú me habías hablado de el caso de María, que tenía un diagnóstico de síndrome de Down, 17, 18 años, me decías, de edad cronológica. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco de ese caso de María, eh,
qué era lo que sucedía con esa chica y cómo, digamos, pudiste ayudarla a ella y cómo, para manejar ese tema de esos problemas emocionales y cómo podrían las familias que están viendo esto ayudar a sus hijos si tienen problemas emocionales que comienzan a causarles ciertas dificultades en el colegio. Entonces, ¿qué podrías decirnos de María y de ese tema, Liliana? Bueno, pues retomo con respecto al caso, es que María es una preadolescente de unos 17, 18 años cronológicos con un diagnóstico de síndrome de Down que presentaba la dificultad de poder como expresar su enojo de una manera eh, respetuosa, de una manera adaptativa. Entonces, lo que sucedía con María es que ella, debido a su limitación en cuanto a la comunicación verbal, es decir, María no podía hablar, María se comunicaba a través de gestos, de movimientos de sus brazos, de sus manos y de algunos sonidos. Entonces, teniendo en cuenta esto, como psicóloga me di cuenta y obviamente pues hay muchísima información con respecto a la dificultad que pueda tener las personas que tienen limitaciones en su comunicación verbal con la manera como tienen para poder entender lo que se les está diciendo, entender el contexto, comprender la manera como los demás interactúan con ella. A ella se le dificultaba eso. Entonces, era una joven que se enojaba por alguna situación que se podía estar presentando en su salón de clases, con su docente, con sus compañeros, y ella no lograba poder mantener ya cuando estaba molesta a las personas o a los compañeros para que no la molestaran. Cuando ella estaba molesta, le gustaba estar sola, le gustaba aislarse, estar en un donde nadie la molestara. Como se lo mencionaba Gina anteriormente, ella tiene todo el derecho a sentirse enojada, como todos tenemos el derecho a sentirlas, a sentir y a percibir todas nuestras emociones. Lo que no está bien es pasar por encima del bienestar físico, psicológico y emocional de los demás cuando estoy enojado. Entonces, María tenía esta dificultad tanto de lenguaje como de comprensión, y entonces ella no encontraba la manera de mantener como ese distanciamiento cuando estaba molesta. Entonces, cuando se acercaban sus compañeros a ella los empujaba o los empujaba muy fuerte, los podía tirar del empujón al piso. Y entonces, como se empezó a presentar esta situación, mmm, se tuvo en cuenta absolutamente todo el componente biológico de su preadolescencia, de su situación tanto cognitiva, de su situación emocional, de su situación hormonal, de absolutamente todo. Y ya teniendo claro el componente biológico, nos íbamos al psicológico y al social. Entonces, el componente psicológico era poder enseñarle a María con la discapacidad intelectual moderada que presentaba, poder enseñarle que podía encontrar la manera de mostrarle a los compañeros, primero, que estaba enojada y segundo, que no quería que se le acercara. Entonces, las estrategias que se tomaron con ella fue en las sesiones enseñarle primero las emociones básicas: alegría, tristeza, miedo y enojo. Enseñarle o que ella entendiera que era cuando estaba enojada que no quería que se le acercaran. Cómo mostrarle a los compañeros de una manera no verbal que estaba molesta. Entonces también
acompañado enseñándole las emociones básicas que ya mencioné, se le enseñaba la manera de mostrar en ella esas emociones básicas. Entonces, cuando se presentaba el enojo, en este caso particular, se le solicitaba que cruzara los brazos y pusiera cara de molestia. ¿Sí? Así ella le mostraba a sus compañeros que estaba molesta. También se trabajó con la docente y con todos los compañeros del grupo y se le dijo a la docente primero que cuando María se sintiera enojada, que por favor la dejara en un sitio que ella considerara dentro del salón, que nadie la molestara y le permitiera estar en su momento de enojo y también con otras herramientas y estrategias que pudiera calmarse. Entonces, también se le habló a los compañeros, se le habló a todos los compañeros que tenía de clase y se les dijo, por favor, cuando María les muestre que está enojada, por favor, no le hablen, no la molesten, no la toquen, no le digan nada, permítanle estar aparte del grupo para que pueda procesar de alguna manera esta emoción. Entonces, al trabajar así, María logró sentirse mucho más incluida dentro del grupo, al sentirse y al saber que estaba siendo escuchada, que la estaban entendiendo y que también ella poco a poco fue entendiendo sus emociones básicas. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, eso que nos compartes, Liliana, me gustaría como para complementar un poco lo que nos dices ahí, que nos dijeras algo, y es, adicionalmente, digamos, ok, tú dices, esta chica, digamos, tiene síndrome de Down, ¿cierto? Está es en la adolescencia. Adicionalmente a lo que tuviste la oportunidad de trabajar con ella, cuando, por ejemplo, una persona que nos esté, digamos, ahorita viendo, escuchando, diga, no, digamos, a mi hijo tal vez no le cuesta manejar el tema de la frustración, sino tal vez le cuesta, no sé, manejar el tema del enojo, no sabe expresar de forma adecuada o de forma respetuosa el enojo porque tiende a, tal vez, no sé, empujar o hacerle unos comentarios un poco, digamos, groseros a sus compañeros o tal vez al docente. ¿Cómo, digamos, podría manejarlo? Tal vez que, digamos, esto también me pasó a mí, me gustaría que nos dijeras, yo tenía un compañero en el colegio, por eso es que yo acá les digo, la cuestión no es que haya emociones buenas o malas, sino saber en qué momentos, digamos, podemos subir el volumen de unas o podemos bajar el volumen. Yo tenía un compañero en el colegio que cada vez que estaba feliz, ¿no?, me abrazaba, pero debo decir que me abrazaba muy duro, es decir, me dolía, me incomodaba. Llegó un punto en el que cuando ya lo hizo de la tercera vez en adelante sí se volvía muy molesto, muy incómodo. Yo le huía a esos abrazos. Entonces, cuando tenemos un compañero o tal vez es el hijo, digamos, de la familia que está viendo esto, que no sabe manejar adecuadamente esa, digamos, esa alegría, cómo podría, digamos, trabajarlo en el colegio con sus compañeros para que no pase como yo, que me sentía súper incómoda. O si tenemos, por ejemplo, un hijo que tiene, digamos, una dificultad para manejar su tristeza, porque cada vez que se siente triste, para evitar que los compañeros se burlen, entonces reprime y se la traga y se la traga y se la traga. Y tú como yo sabes que esto puede ocasionar ciertos, digamos, problemas emocionales más adelante, eh, ciertos trastornos como una depresión, ¿no? En un corto, mediano plazo y otros tipos de cosas. Pero para no esperar a que eso suceda, entonces, digamos, ¿qué puedo hacer? Entonces, para, digamos, recapitular, si tengo un hijo que no sabe manejar el enojo, la alegría, la tristeza, mmm, incluso también el miedo, ¿cómo podría, digamos así como tips básicos para manejar cada una de esas emociones? Eh, Podría decir a las familias, porque pues en ocasiones
eh, a veces sí puede ser incómodo para los compañeros, como me pasaba a mí, pero a veces incluso también puede ser un poco limitante para poder interactuar con los profesores o, digamos, o tener un disfrute de ese ambiente escolar. Entonces, ¿qué podrías decirnos de eso, Liliana? Bueno, es importante tener en cuenta que todas las personas somos diferentes, todos procesamos la información de las emociones y en general toda la información de manera diferente. Y bueno, primero hay que tener en cuenta el componente biológico, verificar o darnos cuenta si efectivamente puede tener un trastorno de hiperactividad por atención, si puede tener un TEA, un trastorno espectro autista, ¿qué puede tener? Entonces, si definitivamente ya está descartado totalmente el lado biológico, entonces vamos al psicológico y al social. Entonces, en el psicológico, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Lo repito nuevamente, cuando una persona está desbordada emocionalmente, sea de alegría, de tristeza, de miedo o de enojo, está aquí. La capacidad de poder autorregularse no tiene el mecanismo cognitivo de desarrollo de prefrontal para poder hacerlo, que es donde tenemos nuestra parte del cerebro para poder regular estas emociones, ¿sí? Como no la tiene, hay que enseñarle a hacer esa regulación. Pero yo no le voy a hablar a una persona que está desbordada aquí y empezar a hablarle y a decirle, ah, no, mira, es que tienes que calmarte, por favor, cálmate. Yo creo que esa es una de las situaciones que pueden generar mayor molestia para las personas que puedan estar en este nivel de emocionalidad, a nivel alto, ¿sí? Desbordado, alto. Entonces, primero hay que dejar que, primero, en el niño acompañarlo. Yo como adulto, yo como cuidador, mamá, papá, cuidador, ¿ya? Calmarme, estar calmado, porque si el niño está acá, independiente de la emoción que tenga, y yo me pongo a su nivel y mi capacidad de razonar está acá, no vamos a lograr que se pueda calmar. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a volver emocionales, lo podemos en nuestro nivel de emocionalidad alto gritar, zarandear y hacer cosas que no se deben hacer. Entonces, primero, papá, mamá, cuidador, nivelar estas emociones tú. Cuando tú tienes estas emociones niveladas, vas a poder entender que todos tenemos que pasar por esta situación, que es incómodo, sí. Este tipo de emociones tan llevadas al extremo, tan que nos sobrecogen, que son demasiado fuertes, demasiado intensas, ¿sí? Son difíciles porque no se sienten bien. Tal vez la alegría sí, pero esa también tiene sus limitaciones y sus dificultades cuando está tan al extremo. Entonces, primero acompañar al niño, darle a entender al niño que tú estás ahí para acompañarlo. Por favor, pregúntale, ¿quieres que esté contigo? ¿Me quedo aquí o me voy? ¿Qué quieres? Tenlo en cuenta. Si está muy asustado, va a querer la protección de sus padres. Es decir, no va a querer que sus padres se vayan y quiere estar con sus padres. Si está asustado, si está enojado, posiblemente quiere tener cierta distancia en algunos niños y en otros no. En otros niños quiere tener a sus papás ahí así esté enojado. ¿Sí? Cuando están tristes es exactamente lo mismo. Si está muy triste, que esté acompañado. Acompáñalo, acompaña a tu hijo y pregúntale, ¿tú qué quieres en este momento que estás tan desbordado? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres que esté o quieres que no esté? ¿Te doy tu espacio o quieres que esté? También es muy importante decirle a sus hijos que ustedes están ahí acompañándolo. O sea, estoy aquí para acompañarte, ¿ya? Aquí estoy para acompañarte, para que podamos pasar esto juntos. Aquí estoy, ¿sí? Aquí estoy. ¿Quieres que me vaya o me quedo? ¿Qué quieres? ¿Sí? Obviamente, hay niños que, dependiendo de la emoción que está por encima, eh,
pueden tomar ciertos comportamientos como quiero que te alejes, papá, mamá, cuidador, o más bien quiero que te quedes conmigo. Dependiendo, cada persona es diferente, cada niño es diferente, ¿sí? Pero sí es importante que lo acompañes y que tú sí desarrolles esa autorregulación y ese autocontrol de frontal y prefrontal porque puede ser una situación en el tiempo larga, ¿sí? Pueden ser 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, 45 minutos. Y ahí sí es donde te digo, tienes que tú como papá, como mamá y como cuidador regularte, porque tú sí tienes los mecanismos para hacerlo. El niño no. Niño, niña, adolescente, hasta ahora lo están desarrollando. Y tú a través de lo que le estás diciendo, le vas a enseñar a gestionar esas emociones y a poder regularlas porque es muy importante que lo hagan. Ahora, con la situación de esconder la emoción y de esconder su tristeza, es importante que se trabaje, y esto siempre lo he dicho, que no solamente se trabaje en casa, este tipo de situaciones como ya la hemos hablado, sino también que les enseñen en el colegio exactamente lo mismo, ¿sí? Si un niño está triste, yo me preocuparía el motivo por el cual está triste, no porque está gritando y está llorando. No, a mí me preocupa el motivo por el cual ese niño está triste. ¿Qué pasó? ¿Qué lo hizo sentir triste? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Sí? A veces no nos preguntamos eso porque, bueno, en un colegio se tienen 15, 20 estudiantes más, entonces lo que necesita es que todos estén niveladitos y entonces necesito que estés tranquilo, no, de pronto no existe como la atención que se requiere para poder brindarle ese apoyo, ese acompañamiento en esa tristeza. También es importante enseñar tanto a los profesores como a los estudiantes la empatía. La empatía es entender que así como yo me siento alegre, triste, enojado, eh, me siento asustado por alguna razón, ¿ya? Si yo lo siento, también tienen derecho a sentirlo los demás, ¿sí? Y si yo sé que mi compañero está asustado o mi compañero está muy triste, ya enseñarle a estos compañeros que eso es, primero, muy normal, ya que todos en algún momento nos pasa, que obviamente al trabajar con niños, niñas y adolescentes, este desborde se puede presentar, ¿sí? El acompañamiento es importante, enseñarle a la profesora, al profesor, cómo debe hacer ese acompañamiento a ese niño y enseñarle también a todos los niños que están en ese grupo cómo se debe hacer para manejar la situación, entenderla, entender que todos tenemos derecho a nuestras emociones. Lo que no tenemos derecho es a pasar por encima de los demás o lastimarlos o vulnerarlos, ¿sí? Entonces, en el caso que mencionaba Gina de la alegría del compañero cuando ella era niña, era enseñarle al niño a, sí, estás contento, pero suave, abrázala suave, pasito, la estás lastimando, enseñarle, explicarle. Si la abrazas muy fuerte, le duele, pasito, suavecito, ¿sí? Y le dando a que puede estar muy feliz, puede tener muchas ganas de abrazar, pero lo puede hacer de una manera que no lastime al otro, ¿sí? Y también teniendo en cuenta que el otro también quiere ser abrazado. Eso también se debe enseñar en los colegios y se les debe enseñar a los niños. Que ellos pongan los límites en cuanto a las emociones también es muy importante respetarlo. Respetar que los niños ponen sus límites y entender que tienen todo el derecho a poner sus límites y que yo como mamá y como papá y como cuidador debo respetarlo. Listo, entonces, sí, en realidad hubiera sido muy útil que le hubieran enseñado un poco el tema de límites a ese compañero, porque sí, bueno, hubiera sido diferente la experiencia para mí y para él, claramente. Entonces, hablando entonces ya poco a poco para ir cerrando ese espacio de hoy, Liliana, me gustaría entonces para ir cerrando con broche de oro, que nos contaras cuál puede ser entonces ese camino
con el que yo puedo, digamos, ayudar a mi hijo que tenga alguna necesidad educativa especial, sea algún grado de discapacidad intelectual, sea algún problema emocional, como estamos hablando hoy, sea algún problema de aprendizaje, sea algún problema de comportamiento, cómo podría ayudarlo, digamos, para que se desenvuelva mejor en ese ambiente escolar, que en realidad tanto dentro de clases, a nivel académico, a nivel extracurricular, en otras actividades que haga, en realidad sea un momento de disfrute para ese niño, para ese adolescente que tengo, digamos, en casa, que estoy criando. Eh, ¿Qué sientes, digamos, que podría ayudarle a las familias que nos están viendo, que están escuchándote a ti atentamente y tomando notas seguramente de este tema? Porque sí debo decir que el tema de problemas en el ambiente escolar es una de las cosas que constantemente sí me llegan preguntas, entonces sé que esto les va a ser de gran utilidad. Entonces, cuando están en ese tema, con esa dificultad con ese hijo, ¿cómo, digamos, sientes que tal vez podría ser el primer paso para poder ayudar a su hijo en esa situación para que sea, digamos, poco a poco se vaya resolviendo? ¿Qué sientes que podría ayudar a las familias que recién están como iniciando este camino para ayudar a su hijo a que en realidad sí pueda desenvolverse mejor en ese ambiente escolar dentro y fuera de clases? ¿Qué podrías decirnos de eso, Liliana? Bueno, primero es lo que mencioné anteriormente, es acompañarlo en el desborde emocional, ¿sí? Hablar con el colegio, con los profesores, que si se está presentando de una manera frecuente, solicitar al profesor que por favor observe, se dé cuenta qué es lo que está pasando y por qué le está generando esa emoción. También cuando ya el niño se encuentre calmado, tranquilo, relajado, esté haciendo sus actividades, también es importante enseñarles en ese momento la regulación de emociones, enseñarles los límites que ellos pueden poner en ciertas situaciones, enseñarles que es lo que ellos digan es importante, que lo que ellos sienten es importante y enseñarles qué pueden hacer. Es decir, en el momento en el que están calmados, tranquilos, donde están bien en sus actividades, enseñarles estrategias de eh, respiración cuando están molestos, de cuando te sientas así, respira despacio, cuando te encuentres triste, busca el acompañamiento de la persona que te haga sentir segura en ese entorno donde estás, sea el colegio, sea la casa, que si estás en un nivel de felicidad muy grande, tener en cuenta, tener cuidado que no vayas a lastimar a ningún compañero, respira, respira, porque el respirar ayuda mucho a regular este tipo de emociones que están en un nivel alto, ¿sí? Y cuando se está enojado, también, es decir, cuando la persona se encuentra, cuando un niño o niña adolescente esté tranquilo, calmado, se le enseña también que lo que les estoy diciendo, el hecho que tú estés enojado no significa que puedas empujar a tu compañero, darle una bofetada, darle una patada, no lo hagas. Lo que es importante que hagas es que primero le demuestres el límite de no me gusta que cojas mi carrito rojo que está en el sitio de allá. No lo cojas porque es mi carrito. Le está enseñando a verbalizar lo que no quiere que pase para que vuelva a tener ese desborde emocional, ¿sí? Le estás enseñando a poner un límite al compañero, ¿sí? Le estás enseñando a que es importante dialogar, hablar, ¿sí? El hablar y el ser escuchado es importante, pero si tú no le enseñas que es importante dialogar y que en tu casa exista ese diálogo, ese respeto a los límites, ese respeto a las emociones, ¿sí? El respetar y entender que los niños, niñas y adolescentes y nosotros como
derecho de sentirnos y experimentar las emociones, pero entender que también podemos dialogar y decirle, por ejemplo, si papá llegó molesto del trabajo por alguna situación y llegó molesto y su hijo está ahí y lo va a saludar, salude a su hijo y dígale, mi amor, estoy un poco enojado, por favor dame un momento, voy a calmarme y ya estoy contigo. No tiene que gritarle, no tiene que tratarlo mal, no tiene que desquitarse con el niño, que es lo que pasa muchas veces con los papás, con las mamás y con los cuidadores, que manejan un nivel de estrés tremendamente alto, aguantan muchísimas cosas en su trabajo y después llegan a su casa y boom, estallan en casa, estallan con el niño, estallan con el adolescente y eso pues es contraproducente porque esto genera unas rupturas y separamientos muy complicados emocionales entre los miembros de la familia. Entonces, si tú quieres que tu hijo empiece a autorregular las emociones, hazlo tú también, porque es que es a través, es en casa donde se enseña primero a hacer todo esto que les estoy explicando, ¿sí? Todo esto se enseña en casa. Entonces, si tú quieres que tu hijo esté tranquilo o sepa cómo regular el enojo de una manera que no lastime a los demás y que se dé su espacio, permítele ese espacio porque también en muchos hogares no se les tiene en cuenta a los niños, no se les tiene en cuenta ni lo que sienten, ni lo que piensan, ni lo que dicen, ni los límites que ponen. Y todo esto es muy importante para que la persona tenga un muy buen desarrollo en cuanto a su regulación emocional y ya cuando sea un adulto se le va a permitir muchísimo más la interacción con los demás, va a poder sentir empatía, va a poder regular mejor cualquiera de las emociones que se pueda estar presentando de manera desbordada. Bueno, entonces, Lilian, antes de contarles una sorpresa que tú y yo tenemos preparada para compartirles hoy a las familias que están viendo esto, me gustaría que nos cuentes un poco de TER Discapacidad Intelectual. ¿Tú ahí qué servicios ofreces para las familias? Eh, ¿En qué modalidad tiendes? ¿Presencial, virtual? Eh, y digamos, ¿cómo pueden obtener más información? ¿Por dónde pueden buscarte para que obtengan más información y los que deseen aprender más de, de este tema de discapacidad intelectual, de esas necesidades educativas especiales, digamos, puedan ir a tus plataformas para profundizar mucho más en ese tema que, digamos, tú desarrollas mucho más, que aprovecho y les digo que como no es la primera vez que Liliana está acá, los espacios, digamos, anteriores yo se los comparto aquí abajo para que vayan y los vean que complementan muy bien lo que vimos hoy, pero cuéntanos un poco de, digamos, de ese bebé, podríamos llamarlo, de ese hijo, de discapacidad intelectual. Nos contaste al inicio cómo nació, cuéntanos entonces qué servicios ofreces ahí para los que deseen ampliar mucho más de esto y requieran un apoyo mucho más, digamos, personalizado contigo, ahí digamos lo que tú ofreces. Entonces, pues debido a mis 9 años de experiencia aproximadamente con discapacidad intelectual, me di cuenta que había muchos padres, madres y cuidadores que tenían unos vacíos muy grandes con respecto a las dificultades que se podían estar presentando con las personas en condición de discapacidad intelectual. Entonces, lo que diseñé es un paquete único de servicios para asesorías para los padres, madres y cuidadores que estén interesados en recibir una asesoría dependiendo de la dificultad que esté presentando la persona en condición de discapacidad intelectual a su cuidado. Entonces, dependiendo de eso, son cuatro sesiones donde está la valoración inicial, las 2 de seguimiento y el cierre con informe. Estas asesorías las hago una vez cada semana, un día a la semana, perdón, un día a la semana y es totalmente virtual. Entonces, pues si tienen alguna información o requieren alguna información, pueden ir a mis redes sociales @terdiscapacidad intelectual en Instagram, YouTube,
Facebook, TikTok. Bueno, entonces sí, me parecía genial que, digamos, hicieras esa invitación porque hay personas que sí desean profundizar más de ese tema, entonces digamos como para que no quede ahí en el aire que, que luego no puedan ampliar de esto, porque pues digamos yo claramente de ahí les comparto muy por encima de ese tema, pero tú digamos ahí si te extiendes en eso todo lo que da, entonces ahí ya saben que tienen esa información ahí. Conozco, digamos, a Liliana desde hace más de 10 años, entonces totalmente recomendada para que vayan con ella. Es una persona que, eh, por un testimonio que, el año pasado, digamos, tuve la oportunidad de ayudarle a grabar de una familia que trabajó con ella, una familia que está en México. Ella se compromete mucho con las familias que trabaja, con las personas que ayuden estos temas, entonces, si, digamos, quieren en realidad alguien que les pueda ayudar y pueda darles, digamos, muchas facilidades y muchas herramientas para poder llevar a la acción todas las cosas que les comparte, créanme que les va a ser de mucha utilidad. Y justamente por eso, conectándolo con la sorpresa que Liliana y yo tenemos, hay algo muy especial y es que, pues como Liliana y yo, digamos, bueno, somos amigas hace muchos años ya, como les decía, más de 10 incluso como más de 12 años, si no estoy mal. Eh, Hace más o menos un mes comenzamos a hablar de que pues sí hay muchas cosas, digamos, que preocupan a las familias, ¿no? Y tratando de integrar un poco lo que ella hace, que es el tema de discapacidad intelectual, inclusión, necesidades educativas especiales, y lo que yo hago, que como ustedes saben, todo el tema de crianza respetuosa, ayudar a las familias a conocer a sus hijos desde esa mirada amorosa, respetuosa, cada vez más consciente, nos dimos cuenta que uno de los espacios donde se genera una de las preocupaciones en las familias con sus hijos es cuando tienen ciertas dificultades en el ambiente escolar. Entonces creamos algo que quiero que Liliana les cuente, que son unas asesorías escolares. Entonces, cuéntale, Liliana, tú de qué tratan esas asesorías escolares para las familias. Bueno, pues teniendo en cuenta las varias dificultades que pueden tener algunos padres con respecto a algunas situaciones que pueden estar presentando en sus hijos, creamos esto con Gina. Este proyecto va dirigido a todos estos padres, madres y cuidadoras que consideran que necesitan asesoría con respecto a algunos temas de dificultades que pueden estar presentando su hijo en el área escolar o en el entorno escolar. Tiene varios beneficios donde pues obviamente nosotros hacemos, todo esto se hace a través de internet, a través de las plataformas de grabación. Esta grabación, ustedes pueden acceder a esa grabación las veces que lo requieran y lo necesiten. También pues se maneja el descuento del 10% de descuento tanto en mis paquetes de servicio como en algunos también paquetes que maneja y servicios que maneja Gina. Y también pues es importante tener en cuenta que al manejar la plataforma en Hotmart se puede compartir también material complementario para que puedan asesorar y ayudar y acompañar a su hijo en esa situación de dificultad que puede estar presentando para que se reduzca y pueda tener una mejor calidad de vida en el entorno escolar. Sí, entonces, para cerrar, compartirles que, como ya saben, porque Liliana ahorita se los dijo, ella tiene, digamos, su paquete de atención a familias. Yo tengo mis formaciones, digamos, básicas, que saben que son los workshops y algunas formaciones avanzadas. Esta asesoría, digamos, escolar va dirigida a las familias, es decir, aclararles, no es un proceso terapéutico, no es que nos vamos a ver varias veces a la semana, varios, digamos, una vez a la semana durante varias sesiones. Uno, eso. Dos, aclararles también que no va a ser un espacio en el que nos encontremos ni con sus niños ni con sus adolescentes. Esto va dirigido a los adultos, ¿sí? A los padres, a los cuidadores. Nos encontramos hora y media, como decía Liliana, online, a través de una plataforma que estaremos, digamos, definiendo Liliana y yo. Lo más seguro es que sea Google Meet, pero digamos, igual eso se los informaremos a las personas que separen su cupo. Y justamente para que sea algo totalmente personalizado,
por el momento, y digo por el momento porque pues uno no sabe más adelante, por el momento van a ser solo 2 cupos al mes. Gina, ¿por qué tan poquito? Puede que estén pensando. Básicamente, porque la idea es que este sea, ¿cómo decirlo? Como un adelanto inicial en el que ustedes tienen alguna preocupación con su hijo tiene alguna dificultad en su ambiente escolar, su hijo tiene, digamos, algún problema, llámese de aprendizaje, de comportamiento emocional, algún grave discapacidad intelectual. Integramos lo que sabe Liliana, lo que sé yo, y en esa, digamos, hora y media, mmm, les compartimos a las 2 familias que vamos a atender cada mes, cada familia por separado, vale la pena decirlo, eh, digamos cómo pueden, qué consideramos desde el trabajo que hace Liliana y desde el trabajo que hago yo que puede estar produciendo eso, cuáles podrían ser esas herramientas, digamos, específicas que pueden ayudarlos a resolver esa situación y tener ahí al final un espacio como para resolverles las dudas a ustedes de cómo ir aplicando todo eso. Y ahí, como ella nos compartía, pues digamos tienen un beneficio adicional y es que tienen el 10% de descuento en el paquete que ella tiene de atención a familias, que es una sesión, son 4 sesiones, una a la semana durante un mes, o digamos acceder a ese descuento en alguna de mis formaciones o digamos si lo requieren en ambos, pues en ambos. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, Liliana en su paquete de familias, yo en mis formaciones, ahí ya, digamos que tenemos un acompañamiento, podemos decir, como eh, más frecuente, ¿no? Entonces, ahí digamos que podríamos, por decirlo de alguna manera, profundizar mucho más. Esto es como un abrebocas inicial para irles ayudando a resolver ciertas preocupaciones que tienen en el ambiente escolar, porque pues es uno de los principales ambientes que, digamos, normalmente se generan esas preocupaciones con esos hijos. Entonces, ¿qué horas son? ¿Qué días son, digamos, los cupos de cada mes? Por eso, digamos que no se preocupen, lo importante es que acá abajo, en la descripción, Liliana y yo les vamos a compartir un PDF, un archivo en PDF, en un enlace que es un archivo en PDF cuando lo abran, donde les contamos todos los detalles, un poco más de quiénes somos cada una para que conozcan más de nosotras, los beneficios, ahí también les contamos mucho más, cómo será el tema de lo de los días y las horas disponibles que cada mes, pues claramente los iremos revisando con Liliana, ahí encontrarán también el valor del costo, eh, y vale la pena decir, y pues digamos, complementar lo que ella nos decía, que se paga a través de Hotmart porque pues digamos que básicamente ahí hay la facilidad de que pueden pagar, digamos, desde cualquier país que se encuentren. Entonces, y ahí también encuentran al final en ese PDF, eh, si tienen alguna duda adicional, donde pueden enviar sus preguntas, sus inquietudes para que Liliana y yo, digamos, las resolvamos poco a poco. Nosotras vamos a estar felices de esas familias que podamos ayudar con esto, porque el objetivo es que cuando ya, digamos, tengan interés, les enviaremos a las personas que deseen separar su cupo un formulario para que dejen sus datos, qué es lo que está pasando con su hijo en el ambiente escolar. Y con esa información, Liliana y yo nos vamos a sentar a revisar qué es lo que necesitamos en realidad trabajar. Ella desde su mirada, que ya saben, temas de discapacidad intelectual, inclusión, necesidades educativas especiales desde mi lugar, que es más el tema de, podríamos decir, más desde esa crianza respetuosa, desde ese tema de esa mirada más consciente, en temas de salud mental también, y mirar qué realmente necesitan, digamos, trabajar. ¿Por qué? Porque claramente el espacio de hoy no da para eso, ¿sí? Para que nos podamos extender como queremos y claramente no estamos viendo al otro lado cuál es la preocupación que cada uno de ustedes tiene. Entonces sí necesitamos algo mucho más personalizado, mucho más, digamos, individual con las familias, con los papás, con las mamás que lo deseen. Entonces, si desean más información, ya saben, aquí abajo les compartimos el enlace donde está ese archivo PDF con todos los detalles y donde pueden comunicarse o escribir
más información, donde pueden escribirnos y ahí poco a poco les diremos cómo es el proceso para separar los cupos, el formulario y todo ese tema. Y ya las personas que accedan, pues les diremos cómo podrán poco a poco acceder a esos beneficios, saber que también tendrán acceso a la grabación de esa asesoría escolar de forma, digamos, ilimitada para que puedan revisar lo que ahí compartimos Liliana y yo con cada una de esas familias. Y decirles algo que pues decía en otro espacio que estábamos haciendo hace rato con Liliana, y es que muchas veces uno espera a que el profesor, la psicóloga, el orientador del colegio le diga a uno está pasando esto con su hijo, mire que esto está causando tal vez ciertas dificultades dentro del salón de clases o fuera del salón de clases. No esperemos, y con esto, digamos, quisiera cerrar, no esperemos a que nos llamen del colegio, no esperen a que ya los llamen del colegio diciéndoles hay algo que está costándole a su hijo, sino si hay cosas que ustedes se dan cuenta en su hogar con su hijo que le está costando en el ambiente escolar, sea a nivel académico, a nivel disciplinario, en la interacción con los profesores o con sus compañeros, pues no esperar y es justamente por eso creamos este espacio para ayudarlos y darles la mano, una luz de qué puede estar pasando y cómo pueden, digamos, atenderlo. No esperar a que las cosas estén mucho más complejas, sino ahorita, sea cual sea la dificultad que tiene, digamos que por eso es que creamos Liliana y yo de forma muy genuina y con todo el cariño del mundo este espacio para que si tienen esa dificultad, ahí pueden resolver eso. Muchas veces me preguntan, me pasa esto con mi hijo en el colegio, pasa aquello, pues bueno, aquí está esta ventana, esta posibilidad. Tienen dos opciones. Una, siguen con esa dificultad y comienza a complicarse y hace una bola de nieve más grande, ¿sí? Miran cosas por internet que les van a resolver muy por encima la situación, pero no muy profundo. O la opción número dos, nos permiten acompañarlos, Liliana y yo, en nuestra asesoría escolar, para ir profundo en esto, ayudarlos a realmente resolver esto de una vez y que esa bola de nieve no siga creciendo y que en realidad ese momento de su hijo en el colegio es un momento que disfrute y que en realidad cuando sea más grande, ya sea un adulto, atesore con buenos recuerdos para el resto de su vida. Entonces ahí quedan esas dos opciones, cada uno de ustedes decide cuál hace y no sé si hay algo final que quieras decirles, Liliana, para cerrar, para despedirte. Pues que toda la experiencia que tenemos la queremos dirigir al acompañamiento de la ayuda de situaciones que puedan ser difíciles para los padres, madres y cuidadores y que aquí estamos para ayudarlos y para acompañarlos en esta situación. Sí, nuevamente gracias por crear conmigo este espacio, me hace mucha ilusión porque pues digamos que es algo que hemos ido armando poco a poco desde hace varias semanas juntas, entonces gracias por eso y nada, nos vemos a todos los que nos ven en una próxima oportunidad, recuerden aquí abajo les dejamos el enlace con toda la información, donde pueden contactar a Liliana y seguirla si desean aprender mucho más de estos temas. Entonces, espero verte muy pronto, Liliana, sabes que te quiero mucho y me encanta, digamos, cómo van las cosas en tener discapacidad intelectual, que ya poco a poco se ve ya digamos, va caminando, digamos, ya está pasando de gatear a caminar poco a poco, entonces me alegra y me da mucha ilusión todo lo que compartes ahí porque es muy valioso y no te alcanzas a imaginar todo lo que le ayuda a tantas personas, entonces gracias por eso y nos vemos muy pronto, ojalá tú y yo. A ti gracias por la invitación, Gina, que estés bien, bye. Bueno, un abrazo, chao. Bye.